Buenas tardes, José Luis y Johnny, afectados del proceso selectivo de guaguas municipales. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes, Manolo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien. Vamos a ver, la sentencia de lo que vamos a hablar ahora, la sentencia del juicio no ha salido como ustedes esperaban, ¿no? Por lo que entiendo. Exactamente. Ha salido desestimatoria para nuestra causa. ¿Por qué ha salido? ¿Qué es lo que le has puesto en la sentencia? ¿Por qué no salió adelante? Bueno, en principio lo que nosotros llevábamos en la demanda, pues el juez no nos ha tenido en cuenta ninguno de los puntos que llevábamos. ¿Considera que no han presentado ustedes las pruebas suficientes? ¿Ha considerado el juez, la justicia? Bueno, nosotros consideramos que aquí hay bastantes pruebas documentadas y no pensamos que hemos perdido esto por no tener pruebas contundentes, sino todo lo contrario. José Luis, ¿qué opinas tú? Hombre, yo lo que opino es que, como digo yo, a los juzgados no se va a hacer justicia, se va a impartir leyes y hay veces que lo justo y la ley no van de la mano y creo que este ha sido un claro caso en el que el juez no ha visto lo que nosotros exponíamos y por eso hemos recurrido la sentencia y hemos ido al Tribunal Superior de Justicia, al TCJ, a ver si aquí, porque con lo que tenemos creo suficientemente que hay suficientes pruebas y suficientes irregularidades como para que el proceso se anule por completo. ¿Ustedes consideran que sí han presentado pruebas suficientes? Muchas. Vamos a centrarnos en algunas. Por ejemplo, ustedes me comentan que ustedes presentan al juez la lista de una participación de una prueba física en la que veo que aparecen personas que han sido descalificadas, ¿no? ¿Por qué descalificaban a personas en esta prueba física? No las Porque, aporta. bueno, porque la base en su punto 5.1.2 nombra las incomparecencias, lo estoy leyendo en la base, en las que decía que si hay personas que no se presentan en la fecha, hora y lugar, y esto significa que si llegas tarde, no estás llegando a tu hora, pues quedas totalmente descalificado del proceso. Entonces aquí vemos la empresa que se encargó de realizar las pruebas, lanza un informe de resultados y en uno de los anexos de este informe de resultados vemos las incidencias producidas. Entonces hay aspirantes que llegan 2 minutos tarde, que llegan 4 minutos tarde, 5 minutos tarde y le cae todo el peso de este punto 5.1.2 de incomparecencia y quedan descalificados. Pero sin embargo después hay un aspirante que es el que más tarde llega, que no solo no lo descalifican, sino que les dejan realizar la carrera cuando esto no venía reflejado en la base. En la base lo que venía reflejado es que si tú llegas tarde, no puedes participar en un grupo posterior a realizar la prueba. Y a este, como se puede leer, se le dice que estaba descalificado, pero se le dijo que si quería correr, mientras a los demás no se le permitió esta segunda oportunidad. Entonces, aquí aparece descalificado y se explica y todo aquí. Recogió su dorsal 2 horas y media más tarde de su salida. Se le informó que podría presentarse si quisiera, pero que según normativa estaba ya descalificado. Y accedió a participar. A pesar de haber llegado 2 horas y media más tarde, accedió a participar. Sí, claro, ese es el tema, Manolo, que las reglas del juego, que son las bases, decían, como bien dice Johnny, que la incomparecencia, es decir, tienes que estar en hora, fecha y lugar a la hora que te dicen. Si tú no estás, estás eliminado. Y
ahí hubo gente, eso que estás viendo, aparte de ser la lista de la empresa, que es lo que le dice la empresa a este muchacho, son actas, también hay un acta de la comisión de evaluación que la presentan ellos a los juzgados en la que reconocen este tema. Y lo que alegan ellos es que se confundió y miró, es decir, los DNI venían capados, pero nosotros no se nos llamaba por DNI capado, se nos llamaba por número de aspirantes, porque es lógico que el DNI esté capado por el tema de lo que es la protección de datos. Y este señor dice que se confundió con el DNI de otra persona que había debajo que tenía los mismos números que él en el centro, cuando a nadie se le llamó y había un teléfono también en el que se podía llamar si tenías alguna duda. Pero curiosamente es el único que de todos estos descalificados que no tal, es el único que corrió. A todos los demás no se les dejó ni participar. Llegaron un minuto más tarde, 5 minutos más tarde, y todos se quedaron eliminados. Pero este señor no, este señor llegó 2 horas y media más tarde, lo dejaron participar, y hoy por hoy ya no es que lo hayan dejado participar, sino que entró dentro de las listas de guaguas municipales, es decir, llegó hasta el final. Es decir, que y eso, otra que cosa no... significativa también es que no solo llega tarde a su hora, sino que llega, él alega que su DNI capado, sus dígitos visibles coincidían con otro aspirante, pero es que también llega tarde a la hora que del aspirante con el que se confundió, es decir, llega 2 veces tarde. Y aquí, como podemos ver, hay 2 incumplimientos de base. Una, la incomparecencia. Si tú llegas tarde a tu hora, estás descalificado, y encima se rompe. También hay otro incumplimiento de base porque se le permite hacer la prueba cuando esto no estaba permitido. En una publicación del circuito, explicando las normas del circuito, decían que si llegas tarde no se te permitirá salir en otro grupo posterior, y a este se le permite. Con lo cual, ya estamos rompiendo totalmente de frente el criterio de igualdad, porque no todos somos iguales ante este hecho. Y en el juicio no se consideró que esto fuera irregular, no lo quisieron ver como algo irregular. El juez, pues, bajo su capacidad, no lo tuvo en cuenta, o no lo vio excesivamente grave, y bajo su criterio decidió desestimar este punto. De esta persona que entró. Después hay otro caso, me comentan ustedes, de una persona que ustedes presentaron, a ver, este certificado, un certificado de que esta persona no estaba en el país en el momento de una de las pruebas, o de las pruebas no estaba ni siquiera en España. Sí, Manolo, esto es un certificado de un teniente coronel de ejército, es decir, es un certificado oficial del ejército en el que este aspirante pues se encontraba en misión de la OTAN, es decir, estaba fuera del país, estaba en Turquía, en las fechas que le tocaba hacer lo que era la revisión médica y la entrevista. Esto se le pidió de parte de nuestro abogado a los juzgados a ver si esto era cierto, y los juzgados lo remitieron al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa emitió este certificado como que este aspirante no estaba en su base, sino que estaba en Turquía cuando tenía que hacer lo que era la revisión médica y la entrevista, a la que ellos alegan que la hacen online. Online pudieron haber hecho la entrevista, pero la revisión médica, la verdad que todavía nosotros no le buscamos, no encontramos la explicación, y tampoco es un punto en el que se ha tenido en cuenta, que prácticamente se nos ha dicho de que no hemos probado nada. Pero bueno, son los criterios, las respetamos, son criterios del juez, el juez es el que entiende de leyes, nosotros no entendemos de leyes, y respetamos su sentencia, la acatamos, pero no estamos de acuerdo, y por eso vamos al TCJ. Es que esto es muy grave porque vamos a ver, volvemos a la incomparecencia. Había una fecha, hora y lugar donde presentarte a la entrevista, en las bases no especificaba nada, absolutamente nada de entrevistas online, sino donde te citaban tenías que estar. Y esta señorita vuelve a aplicarse el criterio de la desigualdad, y se le permite
hacer una entrevista online cuando puede ser en una cámara, fuera del punto de la cámara, puede tener detrás a un psicólogo, unos informes que le ayuden a responder a las preguntas, y se rompe totalmente el criterio de capacidad con respecto a lo de los aspirantes. Y lo que no entra en la cabeza es que tú, ¿cómo vas a hacer un reconocimiento médico específico para unas pruebas de guagua si no estás en el país? De hecho, tengo aquí el informe de resultados de estas pruebas médicas, de estos reconocimientos médicos, y donde está este aspirante, en el hueco viene en blanco. Cuando a todos los demás dice que cumple, y cuando llega a este aspirante, pues está su hueco vacío, totalmente en blanco. Esa documentación que está diciendo Johnny son aportadas por la empresa a los juzgados, es decir, son documentos que Guagua, mediante su abogado, pues le da a los juzgados y la presenta a los juzgados. Es decir, que todo eso ha llegado a manos del juez. No sé si en ese punto no lo ha tenido en cuenta tampoco y no lo ha visto, o no lo ha visto, o a su criterio no es ninguna cosa grave. Y al final se ha quedado todo en nada por este tema. Pero yo lo que veo es que ya no solo en este tema de lo que es este aspirante que ha estado fuera del país, el otro aspirante que llegó tarde y lo dejan correr. Yo lo que hemos visto aquí, lo que nosotros estamos intentando decir, que es que aquí, bajo nuestro punto de vista, ha habido un trato de favor hacia ciertos aspirantes, porque es que no tiene razón de ser de que para unos sí y para otros no. Si eso es lo que quería Guagua y se podía hacer, haber sacado un comunicado, porque en la misma circunstancia que estaba este aspirante, podían estar muchos más aspirantes. Quien dice que no, por cuestiones de la vida, otros aspirantes podían estar en otro sitio o no tal, y podían haber hecho una entrevista online. No se refleja en ninguna de las bases. Y como digo yo, las reglas de juego tienen que ser para todos los aspirantes tienen que ser iguales. No puede ser para unos de una manera y para otros de otra. ¿Ustedes le demostraron o les mostraron un vídeo de que esta persona hizo una entrevista online, o eso no se hace así, no funciona así? Eso lo constató la empresa, lo dijo. La empresa dijo que le hubieran hecho una entrevista online a este participante y a otro participante que nosotros no conocíamos, que estaba enfermo por COVID. Dos participantes se les hicieron las entrevistas online. Pero lo dijeron ellos de palabra, lo dijeron ellos de palabra en los juzgados. Se les preguntó y ellos lo dijeron de palabra en los juzgados. No se presentó un vídeo para que lo viera el juez ni nada, entonces tampoco. No, nada, de eso nada. No, se presentaron unas actas firmadas por todos los miembros de la comisión de evaluación donde reflejaban estos dos casos, donde había un participante que había estado, ni siquiera tenía el COVID, sino un contacto estrecho con COVID, y le accedieron a hacer la entrevista online cuando, vuelvo y repito, no venía esa modalidad de entrevistas en las bases. Y después también dicen que esta aspirante se presenta una reclamación y le hacen esta entrevista online. Y después otro de los temas que a ustedes les llama un montón la atención es que, como es que una parte del tribunal no conocía los criterios, que los reconocieron porque hay papeles de que no conocían los criterios y que se quejaron, aunque firmaron las actas, por lo que creo que ustedes me han explicado. Sí, en el juzgado nosotros, pues como testigo, llegamos a dos de los miembros de la comisión de evaluación, en la cual ellos escribieron una carta en la que dicen que no conocían los criterios de evaluación. Esto fue a posteriori de las notas provisionales, es decir, después de las notas provisionales ellos sacaron un comunicado en el que ellos dicen de que no conocían los criterios de evaluación, de que reconocían nuestra indefensión jurídica y demás. Entonces, pues esa carta se llevó con ellos al juzgado, el juez le preguntó por ellos y a lo que uno de ellos respondió, y fue curioso, el juez le preguntó
que por qué viera, que si él conocía los criterios de evaluación, le dijeron que le dijo que no, y el que por qué viera escrito esta carta, al que él responde que la hubiera escrito por la presión de sus compañeros. Y entonces el juez le preguntó, dice, pero vamos a ver, ¿por presión de sus compañeros? Dice, sí, porque los hijos de los compañeros eran aspirantes y nos sentíamos presionados y firmemos esa carta y demás y tal. Entonces, pues, el juez también le preguntó que quién eran esos compañeros que le habían hecho presión, que él respondió y dijo sus nombres de los compañeros que le hubieran presionado. Una cosa que también a mí me chocó mucho de que dijeran eso, porque no sé, una comisión de evaluación que está coaccionada y presionada por personas externas, porque sus hijos están presentándose a esto y se ven presionados, pues no creo yo que sea un comité de evaluación neutral y que pueda tener una decisión como la que tienen que tener, totalmente neutral hacia los aspirantes. Pero yo lo que digo es cómo una comisión de evaluación se puede permitir el lujo de firmar unas actas de notas sin conocer los criterios y después, 2 días a posteriori, 3 días después, perdón, de haber salido las notas provisionales, sacan esta carta diciendo que no conocían los criterios. Vamos a ver, si tú no conoces los criterios, ¿cómo puedes firmar unas actas? Pero Eso es una de las cosas. Ojos cerrados. Es que esto es intolerable. Una comisión de evaluación en un proceso público no se puede permitir esta serie de irregularidades, en donde después en este escrito reconocen nuestra indefensión jurídica por el hecho de no conocer los criterios. Pero es que aquí es que no solo es la comisión de evaluación, es que no hay documento que fije los criterios de evaluación antes del examen. Porque si estos no conocían los criterios 3 días después de haber publicado las actas, ¿cuánto más antes del examen? Aquí la cuestión es que deben conocer los criterios antes del examen, porque después dice que fueron al examen a realizar funciones de control, que iban a controlar si no sabían los criterios. Pero es que aquí las paradojas y los razonamientos que nos surgen de esta carta son infinitos. Pues parece ser que debe ser el primer proceso selectivo donde dos miembros del tribunal de 5 no conocen los criterios y después, ¿cómo es posible que 3 sí lo sepan y se los esconden a los demás? Pero esta serie de anomalías no deben de existir en un proceso público. Es que esto es de loco. José Luis, ¿querías añadir algo antes? No, nada, eso simplemente que una cosa muy curiosa del juicio es que ellos también, a lo que el juez le pregunta, el por qué han escrito esta carta y demás, y después por qué se han retractado, porque supuestamente se retractaron en la carta. Ellos dicen que se retractan porque después se los explica. Es decir, a posteriori de esta carta, después de esta carta, ellos emiten esta carta, lo llaman y le dicen los criterios de evaluación. Pero bueno, es que lo que no entendemos y no comprendemos es que, vale, te los habrán explicado, pero cuando te los explicaron, después de haber salido la carrera, después de haber salido los psicotécnicos, es decir, ¿qué era esta gente ahí? Hombres de paja, estaban puestos los pusieron ahí y ya está, porque si no conoces y no sabes lo que se está evaluando y lo que se está haciendo, yo no digo que sepan sobre psicotécnicos, ni que sepan pero por lo menos deberían saber qué es lo que se está buscando en guaguas, cuál es la calificación que tienen que tener. Lo lógico en cualquier comisión de evaluación. Está claro que no tienen por qué ser psicólogos ni por qué ser una empresa como la empresa que se dedicó a hacer el tema de las carreras. Claro que no tienen que ser profesionales en esto, pero si estás en una comisión de evaluación, por lo menos tienes que saber antes de qué es lo que se está evaluando y qué es lo que se está haciendo para lograr ese puesto de trabajo de esos aspirantes, porque si no, no tiene lógica. Entonces, ¿para qué te pusieron ahí? Para firmar un acta y punto.
no hay más nada, porque es que si no, no tendría razón de ser, ¿no? Es que yo no encuentro otra explicación. Aunque hemos hablado de 3 puntos, me dicen ustedes que han intentado seleccionar de los muchas pruebas que han presentado ustedes, porque hay mucho más. Entiendo que tienen todavía muchas más pruebas aparte de estas, de otros temas relacionados. Llevamos a declarar a uno de estos 2 miembros que no conocían los criterios de la comisión de evaluación, lo llevamos a testificar a los juzgados, y ante la pregunta de que si había realizado todas las entrevistas, porque uno de estos 2 que firman fue uno de los entrevistadores, le preguntan si había realizado todas las entrevistas y responde que sí. Y a la pregunta de que si había entrevistado a tal persona con nombre tal, él dice que sí, que es su sobrino político. Entonces, ¿cómo pues, en un proceso público, cómo puede haber que un entrevistador entrevista a su sobrino? Ni siquiera puede entrevistar a una persona que conozca. Se debió inhibir. Se debió abstener de esa entrevista. En los juzgados, si hay un juez que va a juzgar a un conocido suyo, pues no puede juzgarlo. Tiene que venir otra persona, un sustituto, a juzgar, porque ahí la subjetividad juega un papel fundamental. Pues aquí nada, aquí en este proceso selectivo, los entrevistadores entrevistan a sus sobrinos políticos. Y después también dice que no, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Pues menos mal, porque si sacó una puntuación de 37 puntos sobre 40, pues si lo llegas a ver, pues hubiera sacado más. Todo esto, la justicia no lo ha visto como pruebas válidas. Ni siquiera a mí me sorprende un poco que aunque no lo vea válidas, muchas veces se manda a investigar para decir, oye, esto genera un poco de duda, vamos a intentar aclararlo más, vamos a tal, y no les han dicho nada para entrar, oye, vamos a nada, sino que le han dicho que no y ya está. La sentencia salió muy rápido y no nos tuvieron en cuenta ninguno de los puntos que llevábamos en la demanda. Y aparte de esto, me decía José Luis que tú que tenías para hablar un rato, que tenías cientos de pruebas de otras cosas que habían, por lo menos eran sospechosas. Sí, hay muchísimas más cosas que yo ni siquiera te las enumero, te las puedo hacer enumerar, y cosas que no vamos a entrar, porque si entramos en todo lo que tenemos y en todo lo que se ha llevado a este juicio, podríamos estar 1 hora y vamos a aburrir a la gente. Así que si quieres te las enumera Johnny por arriba, y así tienen un poco de idea de la gente de que no solo estos 3 puntos que son los más escandalosos, sino que hay varias cosas más. Es decir, no es que nosotros no tengamos nada, sino que nosotros lo estamos mostrando, y como esto ha sido un juicio público, entonces pues se pueden mostrar las pruebas ya. Antes no las mostrábamos porque todavía no habíamos llegado al juicio, pero ahora se puede mostrar y decir qué es lo que teníamos. Y ahora en el TCJ, pues a ver qué es lo que se decide. ¿Y cuáles son? Aquí ha habido tantas... Perdón, Manolo. Sí, ¿cuáles son, Jonathan? Dime. Aquí ha habido un sinfín de que a nuestro criterio pensamos que ha habido muchísimas irregularidades, ¿no? Yo lo que veo que esta es la posición donde saca un comunicado el antiguo secretario del comité de empresa, diciendo que aquí no se ha seleccionado a los mejores por su examen, sino que se ha seleccionado a los que han querido. Esta oposición también es la de la filtración del examen. Recordemos que tenemos bajo acta notarial, y que fue una de las pruebas que llevamos al juzgado, en donde se recogían unos pantallazos que el examen, uno de los exámenes que iba a caer al día siguiente, ya se estaba divulgando por las redes, y ciertas personas ya sabían que el examen iban a caer antes de la fecha del examen. Recordemos también que esta es la posición donde hay aspirantes que no se presentan a las pruebas, incomparecen y están dentro. El caso de
oposición donde hay personas que están fuera del país donde se realizan las pruebas y están dentro trabajando. Esta es también la posición donde ha habido un incumplimiento de transparencia, porque le hemos pedido a través de la ley de transparencia al ayuntamiento que nos den todo tipo de documentación. Pasó el tiempo y nos seleccionaron, nos respondieron con silencio administrativo y nos denegaron lo que dice la propia ley. Esta también es la posición de no haber criterios fijados antes del examen, y donde dos miembros de la comisión de evaluación reconocen sufrir presiones y sacan una carta donde dicen que desconocían los criterios después de firmar las actas provisionales de las notas del examen, de las pruebas de evaluación. Recordemos que esta es la posición también donde cuando fuimos los aspirantes a reclamar a Emplea, nos cerraban las puertas en la cara y huían antes de que llegara la policía, porque se negaron a darnos las hojas de reclamaciones a los aspirantes, pero tal cual. Una cosa, pero totalmente surrealista. Que se vayan corriendo y que nos cierren las puertas. Esta también es la posición donde le preguntan a uno de los entrevistadores y miembros del comité de evaluación si él puede asegurar que ha habido rigor en esta convocatoria, y dice que él no lo puede asegurar. Esta también es la oposición donde uno de los miembros de la comisión de evaluación dice que entrevistó al sobrino político y no se inhibe. Esta también es la posición donde la empresa dice que el circuito lo homologará la Federación Canaria de Atletismo, y después en una respuesta a nuestro recurso dicen que no hacía falta. O sea, primero mienten a todos diciendo que el circuito estaba homologado por la Federación Canaria de Atletismo y después decían que no hacía falta porque no se trataba de una competición internacional. Esta es también la oposición donde respondemos en el examen a una serie de preguntas y después la empresa externa, Emplea, encargada de corregir los exámenes, decide unilateralmente dejar preguntas que nos cayeron en el examen y que todos respondimos fuera de lo que es la evaluación. Esta también es la posición donde llevamos la filtración del examen, que la tenemos bajo acta notarial y la presentamos delante de la cara del alcalde en el pleno, y donde estaba también el concejal de movilidad, que es presidente de Guagua, y no hacen absolutamente nada, viendo ahí la filtración del examen. Y un sinfín de cosas más, Manolo. Esto es la posición donde se rompen claramente los criterios de igualdad y los criterios de capacidad que debe tener todo proceso público, porque hemos visto en este vídeo que hay ciertas personas que tienen unos serios de tratos de favores y donde, como decía el secretario de empresa, no han seleccionado a los mejores por la realización de su examen, con lo cual este proceso choca de frente con los criterios de capacidad y de igualdad. Y José Luis, vamos a dejar descansar a Jonathan. Nada, como dice Jonathan, son muchas cosas y son muchos temas. También llevamos ya 3 años con este tema, 3 años de lucha con el tema del proceso selectivo, y son muchas cosas las que hemos ido recopilando durante todo este tiempo. Entonces, claro, es muy largo para explicarlo, es muy largo para decirlo, pero bueno, lo que queremos es que la opinión pública se entere y vea por lo menos estas 3 cosas, simplemente, que para nosotros son como las más escandalosas y las más así que vemos que para nosotros es un escándalo. Yo he visto oposiciones que se han tirado al suelo simplemente porque un examen que ha salido en una academia se parece al que han puesto en la oposición, y simplemente por eso se han tirado al suelo. Y es el de la Policía Canaria, ahora mismo, que se presentaron hace poquito, y eso se tiró al suelo porque un examen era muy parecido al que pusieron en una academia. Y resulta que aquí ha habido
estas cosas, como entrevistar a un sobrino político, gente que llegan 2 horas y media más tarde y los dejan correr, no solo los dejan correr, sino que les dicen que están eliminados, los dejan correr y después al final terminan en las listas de huelga municipales como trabajadores. Entonces, pues, son muchas cosas. Ya le digo que el juez no lo ha visto, respetable, porque él es el que entiende de ley, nosotros no discutimos ni nada, sino simplemente no estamos de acuerdo, y como no estamos de acuerdo, por eso vamos al TCJ. Son cosas que a nosotros nos chirría bastante, y son cosas que queremos que lo que es la opinión pública lo sepa, y así seguiremos dando guerra en la calle, porque nosotros no nos vamos a cansar, vamos a seguir al pie del cañón y hasta el final con esto, porque para nosotros no tiene razón de ser. No le vemos la explicación y no vemos que no se nos haya dado la razón de esto en primera instancia, pero bueno, los criterios del juez, y como dije antes, a veces lo que es la justicia y la ley no va de la mano, y esto es un claro ejemplo para nosotros. ¿De cuánto tiempo estamos hablando ahora, los siguientes pasos y llegar hasta el Tribunal Superior de Justicia? Ya está admitido a trámite, Manolo, pero ahora mismo estuvo la huelga de los secretarios judiciales y ahora acaba de empezar este lunes la huelga de los tramitadores judiciales, que al final vamos de huelga en huelga porque está el juzgado algo retrasado, la verdad, bastante retrasado con el tema de las huelgas. Acabamos de salir de una hace 1 semana y media y ya se han metido en otra huelga y, pues, por desgracia, tardará. Seguramente que tardará un poquito, pero bueno, todo saldrá y tiempo al tiempo. El tiempo pondrá todo en su sitio, o a nosotros o a guaguas municipales. ¿Ustedes creen que la parte política podía haber hecho algo más para ayudarle? Por supuesto, eso era una de las reivindicaciones nuestras. Quien tenía que haber cogido aquí el toro por los cuernos y haber dicho qué es lo que pasaba y qué es lo que se estaba pasando con este proceso selectivo, por qué estaba este escándalo, era el señor don José Eduardo Ramírez Hermoso, el presidente de Guaguas Municipales. Era el que tenía que haberse preocupado, tanto él como el señor Augusto Hidalgo, que también es el presidente, y el presidente de Las Palmas, y por lo tanto el presidente de todas las empresas que están en Las Palmas, que era ya delegado en José Eduardo, porque él no puede atender todo, pero él es responsable de todo lo que pasa en la ciudad, y a él se le ha mostrado en el pleno, como dice el amigo Johnny, la filtración del examen, se le ha dicho de que aquí ha habido distintas irregularidades, y nadie ha querido saber nada de nosotros en ningún momento, nadie se ha sentado con nosotros, hemos tirado bastantes reuniones y nadie ha querido saber nada. Por eso le digo que ellos nos han inhibido. Entonces, los políticos son los que tienen realmente la culpa de no haber cogido el toro por los cuernos y haber dicho, oye, ¿qué es lo que están pasando aquí? Pero bueno, esto es lo que suele pasar casi siempre con los políticos, como digo yo. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de la ciudad, tiene un código de conducta y se debe regir totalmente por ese código de conducta. Y estos señores, recordemos que tienen una responsabilidad con los cargos públicos que ocupan tanto el señor alcalde como los concejales del ayuntamiento, como el concejal de movilidad, que en este caso es presidente de Guaguas Municipales, y o una de dos, o son unos irresponsables por saberlo todo lo que ha pasado aquí, cada una de las cosas, los incumplimientos de base que ha habido aquí y toda la serie de irregularidades que ha habido, o son unos irresponsables porque sabiéndolo, no han hecho nada, o son unos irresponsables por en su propia casa, dejar que pasen estas cosas sin ellos saberlo. Es que esto es intolerable. Hemos ido a todas las instituciones, pero no solo al ayuntamiento, hemos ido a la Autoridad Única del Transporte, hemos ido al portal de transparencia de Canarias, hemos ido al portal de transparencia a nivel nacional, hemos ido al defensor del pueblo, al diputado del común, y nadie, todo el mundo ha echado balones fuera. Y también me hace un poco gracia la cuestión del actual presidente del Cabildo, que también es presidente de la Autoridad Única del Transporte, que reciben subvenciones, donde aquí han sido seleccionados los posibles potenciales choferes de la Metro Guagua,
y la Metroguagua es el proyecto estrella de esta ciudad y aquí nadie ha tomado cartas en el asunto. Es que esto es muy grave y ha habido un incumplimiento de transparencia que le hemos solicitado toda la documentación por las vías que se nos facilitaran para acceder, que todo ciudadano tiene derecho a acceder a cualquier documento público y se nos ha negado por silencio administrativo. Es que debe ser que no les interesa. No les interesa este tema y en una clara huida hacia adelante es como han actuado. Tan cerca de unas elecciones, quizás tengan miedo de que les salpique por algún lado. Nosotros creemos en esta lucha. Creemos que ha habido una injusticia bastante grande y creemos que esta lucha es totalmente legítima, que defendemos una causa justa. Porque no estamos defendiendo, estamos defendiendo que haya transparencia en los procesos públicos, que no exista arbitrariedad pura en ningún proceso público y por eso vamos allá por todas. Vamos ahí hasta el final y no nos vamos a cansar de hacer valer nuestros derechos. Porque yo pienso que tanto la comisión de evaluación como el gerente de guaguas, como el director de recursos humanos, como todos los políticos, no solo deben hacer valer las bases, ellos tienen que hacer valer las bases de una convocatoria, que es la ley de un proceso público. Y está claro que aquí no han defendido las bases ni las han hecho valer. Y esto es muy grave. Y después pasa todo esto y es curioso también que en primera instancia ya hemos perdido todo esto, presentando todos estos hechos. Es que pienso que la justicia y el derecho no han ido de la mano en este caso con nosotros. Pero bueno, se nos abre otra vía de derecho y vamos a quemar todas nuestras opciones en el TCJ y seguiremos. Mientras haya esperanza, vamos a seguir. Para terminar, ¿con qué adjetivo resumen ustedes todo lo que les ha sucedido? Desde intolerable hacia arriba. Incomprensible. Vamos, a mí se me acaban los calificativos porque esto va contra la razón. Contra la razón. Pero han querido trocar el agua en baba y lo que a mí me alegra es porque nosotros estamos dando transparencia a todo lo que ha pasado aquí y futuras generaciones que se pueden encontrar con este tipo de injusticia, esto es espuela para este tipo de actuaciones políticas, es espuela para la razón, es espuela para la lucha y para el derecho y para que se haga la justicia. Y eso es lo que realmente me alegra. Pero la verdad que todo esto ha sido de chapucero intolerable hacia arriba. José Luis. Nada, como bien dice el amigo Johnny, la verdad que para nosotros, bajo nuestro punto de vista, es de intolerable para arriba. Es que nosotros no le damos la razón de ser, pero bueno, nosotros no entendemos de leyes tampoco. Quien tiene que decirlo es un juez y por ahora se nos ha dicho que no y lo respetamos. Pero por eso vamos al TCJ. Aquí no hay más, sino seguir para adelante. Nosotros vamos a seguir luchando, nosotros no nos vamos a cansar porque nosotros creemos que esto es una causa justa y lo que pretendemos es que a partir de ahora esto no vuelva a suceder, porque lo que no se puede tolerar es un proceso selectivo de la manera que se ha hecho, en la que para mí, aunque yo no entiendo de ley, pero es mi opinión, ha habido trato de favor hacia algunos aspirantes, porque si no, haber publicado y haber dicho que ciertas cosas se podían hacer y entonces, oye, pues todo el mundo, todos los aspirantes habían podido optar a la misma opción que algunos que sí se les dio
el beneplácito de hacer lo que hicieron y a los otros no se les comentó nada que se podía hacer, porque en esas circunstancias que estaba ese aspirante que estaba fuera del país, a lo mejor había cualquier otra persona o aspirante en el que tenía que estar fuera y pues podía haber optado también a haber hecho una entrevista online o a haberse presentado de otra manera, que no sé cómo se ha presentado la prueba médica, porque la verdad que no lo entendemos, pero bueno, si había alguna manera, pues la empresa en las bases tenía que haberlo comunicado, o por lo menos eso es lo que yo entiendo, porque para mí lo que yo veo es eso, que hay un trato de favor, claro, trato de favor hacia algunos aspirantes. Es que es inconcebible porque imaginemos a una persona que está fuera de España y que se le cita para la realización de unas ciertas pruebas y él dice que no, que él las hace en donde está, que ya un maestro pues le hará el examen o que le hará un reconocimiento médico. Es que esto ¿en qué proceso público se ha visto? Que tú no te presentas al examen o no te presentas al reconocimiento médico o no te presentas a la entrevista y resulta que estás dentro. Es que a mí se me acaba la razón para analizar todo esto, Manolo. Muchas gracias, José Luis y Johnny, y desear que tengan mucha suerte en este camino, que se está alargando más de lo esperado, pero esperar que tengan mucha suerte. Desde luego no nos vamos a cansar. Ahí seguiremos hasta el final y saldremos a la calle y reivindicaremos lo que nosotros creemos que son nuestros derechos y lo que es de ley para nosotros. Y muchas gracias también a los espectadores. Esperamos que haya sido interesante para ustedes.